La conversión de Nabucodonosor es una de las historias más fascinantes que se encuentran en la Biblia. Era capaz de enviar inocentes a una muerte cruel. Sin embargo, Dios perseveró con él para darle la oportunidad de recuperar su sentido común y reconocer la existencia del único Dios del cielo. Su conversión fue un verdadero milagro. La Biblia describe este milagro en diversas formas. Pero si reunimos todo lo que la Biblia dice sobre este punto, llegamos a la conclusión que Dios desea darnos otra oportunidad. Por el poder del Espíritu Santo, nuestra lealtad, nuestras actitudes y nuestras acciones pueden ser renovadas. En su carta a los Corintios, Pablo dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí lo nuevo. Usted se preguntará qué significa esta nueva criatura. Nicodemo, un rabino muy educado en el tiempo de Cristo, buscó una cita clandestina con Jesús para discutir este mismo tópico. Rabí, sabemos que eres un maestro enviado de Dios, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. En verdad os digo que nadie puede ver el reino del Señor si no nace nuevamente. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Por cierto que no puede entrar en el seno de su madre por segunda vez y nacer de nuevo. La verdad es que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca del agua y del Espíritu. La carne engendra a la carne, pero el Espíritu engendra al Espíritu. ¿Pero qué quiso decir Jesús cuando habló del nacimiento del agua y del Espíritu? Bien, veamos el momento cuando Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista, aquí en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, apareció el Espíritu Santo en la forma de una paloma blanca, y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, del cual estoy bien complacido. El bautismo de Jesús fue un acto simbólico, como un ejemplo para que lo imiten sus discípulos. En el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia cristiana, Pedro proclamó a la gente: arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros. Para explicarnos más sobre cómo recibir el don del Espíritu Santo, escuchemos a nuestro orador invitado, Alejandro Bullón. Hola amigos, ¿cómo están? Llegamos al fin de esta serie de estudios. Creo que los descubrimientos que hicimos a lo largo de todas estas semanas fueron extraordinarios. Hoy trataremos la historia más admirable, la historia de la conversión de un rey pagano. Siempre es maravilloso ver cuando una persona se convierte. Ustedes recordarán que Nabucodonosor era un rey muy orgulloso y como resultado de su arrogancia, Dios permitió que enloqueciese por un periodo de 7 años. Durante todo este tiempo, dice el registro bíblico, él comía hierbas como las bestias del campo. Dios deseaba enseñarle a Nabucodonosor que Dios es el único que pone y quita reyes. Ahora noten lo que este rey dijo después que habían pasado estos 7 años. Voy a leer el texto bíblico. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Es interesante notar cómo reaccionó Nabucodonosor después de esta experiencia. Continúo leyendo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Antes de esta experiencia, Nabucodonosor solamente se glorificaba a sí mismo. Ustedes recordarán su declaración: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la
fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. Pero como resultado de su encuentro con Daniel, su vida sufrió un cambio extraordinario. Nabucodonosor se convirtió en una nueva persona diferente del antiguo rey. El antiguo rey era un hombre egocéntrico, pero ahora se había convertido en un hombre centrado en Dios. A esta experiencia, es lo que la Biblia llama conversión, o nuevo nacimiento, o llegar a ser una nueva criatura. El texto bíblico describe esta experiencia de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Obviamente, la vida de Nabucodonosor llegó a ser completamente diferente de lo que era antes de su conversión. A menudo he pensado que si Dios puede hacer eso con un hombre pagano, arrogante y egocéntrico como aquel rey, también puede hacer cualquier cosa para transformar la vida de una persona. Esta es justamente la parte más emocionante del Evangelio. Cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, cambia completamente su deseo. Esa es la razón por la cual, cuando la gente viene a una serie de estudios como esta, descubre que algunas cosas que estas personas les gustaba hacer antes, ya de repente no son tan importantes en su vida. Y las cosas para las cuales no tenían tiempo antes, ahora ocupan el foco central de su experiencia. A veces, cuando sus amigos descubren que ustedes están interesados en Dios y en la Biblia, no pueden comprender cómo puede ser tan emocionante y cautivante el estudio de la palabra de Dios. Ellos no comprenden que en el nuevo nacimiento Dios nos da una nueva capacidad de desear hacer lo que Él desea que hagamos. Es una nueva dirección en la vida. A veces es difícil explicar, pero la persona que ha experimentado a Dios sí comprende este cambio. Es un milagro. Y yo puedo asegurarles, este milagro es verdadero y funciona. Ahora, miren, el Nuevo Testamento sugiere un rito que simboliza este cambio de vida en la experiencia de una persona. Voy a leer el texto que explica esto. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que Dios ha elegido el bautismo para simbolizar este cambio en la vida de una persona. El cambio de una vida egocéntrica para una experiencia cristocéntrica. Esto es justamente lo que experimentó Nabucodonosor. Ahora, si aquel rey hubiese vivido en los tiempos del Nuevo Testamento, noten cuál sería el paso que habría dado a seguir. Voy a leer. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tener una declaración semejante a esta, de parte de alguien que es
todopoderoso y que promete estar con nosotros siempre, es algo que debiera animarnos a todos. Ustedes notarán que el bautismo es una de las cosas que Dios ordenó. Él pidió que fuésemos y enseñásemos a las personas los mandamientos de Dios y entonces los bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con frecuencia la gente me pregunta: Alejandro, ¿es realmente esencial el bautismo para la salvación? ¿Puede salvarse alguien si no ha sido bautizado? Bueno, yo conozco por lo menos una persona que estará en el cielo sin haber sido bautizada, y es el ladrón que murió en la cruz. Pero creo que si ese hombre hubiese tenido la oportunidad y se hubiese negado a ser bautizado, ahí sería completamente diferente. Notemos nuevamente la declaración de Jesús en Marcos 16:16. Vean. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una declaración bien clara de Jesús. Si somos negligentes con el bautismo, no podemos esperar la salvación. A lo mejor alguien se estará preguntando si un ser querido que murió sin ser bautizado podrá ser salvo o no. Recuerden esto, amigos. Dios es el juez y Él juzga de acuerdo a lo que nosotros sabemos, no de acuerdo a lo que no sabemos. Una de las cosas que he descubierto de Dios a través del estudio de su palabra es que Él quiere que todos se salven. Más aún, Él hará todo lo que esté a su alcance para salvar al hombre. Los únicos que se perderán son aquellos que rehúsen hacer lo que saben que es correcto a medida que estudian la Biblia. Ustedes recordarán que en Mateo Jesús dijo que antes que una persona sea bautizada tiene que ser enseñada. Entonces, esta es la razón por la cual yo no bautizo a los bebés. Hasta que la persona no tenga suficiente edad como para ser enseñada, no tiene suficiente edad para ser bautizada. Puede ser sorprendente para algunos que la Biblia no registra ningún bautismo de bebés. Es más, el primer registro del bautismo de niños viene del segundo siglo y aparece solamente un caso en 100 años de vida de la iglesia. Por cierto, la iglesia en los primeros siglos no permitía que un hombre sirviera como obispo de la iglesia a menos que hubiese sido bautizado por inmersión ya como adulto. No toleraban el bautismo de niños porque sabían que no era bíblico. No fue sino hasta el año 1200 después de Cristo que la iglesia decidió que si los bebés no fuesen bautizados nunca podrían ver el rostro de Cristo. Algunas personas piensan que Jesús fue bautizado cuando era un bebé, pero notemos lo que la Biblia dice. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Jesús, amigos queridos, era un hombre adulto, maduro, cuando fue bautizado. Ahí tenemos un cuadro de Jesús saliendo del Jordán. El agua está goteando en su ropa. El Espíritu Santo en forma de una paloma y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí tenemos un cuadro bien claro de la Trinidad. Como Jesús dijo en el último mandato: id por todo el mundo y bautizad a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ahí está describiendo la Santísima Trinidad. No sé cómo alguien puede creer en el bautismo
sin creer en la Trinidad. Así que no hay un solo mandato en ninguna parte de la Biblia para bautizar bebés. Es más, Pedro dijo que debemos arrepentirnos y entonces ser bautizados. Un bebé no puede arrepentirse hasta que haya entendido que lo que hizo es malo, pero ¿cómo puede un bebé entender alguna cosa? Esta evidencia demuestra que el bautismo de infantes no se enseña en la Biblia. Personalmente me gusta la forma en que Pedro explica este asunto. Veamos lo que él dice. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un cristiano es alguien que sigue a Jesús. Si tú te sientes perplejo en cuanto a lo que debes hacer, solamente lee lo que Jesús hizo. Es maravilloso cuando tú lees las instrucciones de la Biblia, pero cuando tú ves esas instrucciones incorporadas a una vida, es mucho más extraordinario. Esta es la razón por la cual Jesús vino a vivir en esta tierra. Él vino para mostrarnos cómo vivir. Este libro es la palabra de Dios. La Biblia se refiere a Jesús también como la palabra de Dios. Una es la palabra escrita, este libro. Pero Jesús es la palabra viva. Lo que una enseñó, la otra vivió. Lo que una vivió, la otra la enseñó. No importa si tú sigues los 10 mandamientos o a Jesús, es la misma cosa. La palabra escrita y la palabra viva son la misma cosa. Porque lo que los mandamientos enseñaron, Jesús vivió. En Jesús simplemente tenemos la palabra de Dios hecha carne humana. Para que ustedes puedan entender, voy a hacer una pequeña ilustración. Vamos a decir que una señora sale a comprar un vestido. Va a una tienda de telas y le muestran todas las telas de la tienda. Entonces ella dice, me gusta esa, se ve preciosa. Pero ella se pregunta, ¿cómo se verá esa tela convertida en vestido? La vendedora le dice, yo tengo esa tela en un vestido de modelo, ¿quiere ver? La señora dice, muéstreme. Entonces la señora va a verlo. Y después de ver el vestido, ella dice, en la tela se veía muy linda, pero hecha un vestido se ve mucho mejor. Así es. Las enseñanzas de Jesús son hermosas al leerlas en la palabra. Pero cuando vemos esas mismas enseñanzas en la vida de Cristo, son mucho más hermosas, o en la vida de cualquier cristiano. Un cristiano es simplemente alguien que modela su vida a la semejanza de la vida de Jesús. Sigue sus pisadas, sigue su ejemplo. Y si sigue a Jesús, naturalmente guardará el día que Jesús guardó. Porque Jesús solamente guardó un día, y es el día sábado. Y Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Jesús vino y vivió en la tierra durante 33 años para mostrarnos cuál es el camino. Ahora, ¿en qué forma es que las personas que siguen a Jesús deben ser bautizadas? Este es un asunto interesante. Vamos a leer lo que la Biblia dice. Y aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. ¿Notaron lo que Marcos 1, 9 al 11 dice? En el Jordán, saliendo del agua. El bautismo, amigos, era tan importante para Jesús
que caminó toda Palestina, de norte a sur, para ser bautizado en el Jordán. Hace varios años, cuando hicieron la película Rey de Reyes, presentaron una escena de Juan el Bautista bautizando a Jesús. Jesús estaba en la orilla del Jordán y Juan le estaba echando agua en la cabeza a Jesús con una concha de mar. La gente me dice que yo debería ir a ver la película porque aprendería mucho acerca de la Biblia. Bueno, si ustedes quieren aprender más acerca de la Biblia, no pierdan su dinero en las novedades de Hollywood. Vayamos a la misma Biblia. Notemos por qué Jesús fue bautizado cerca de Enón. Vean lo que la Biblia dice. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Si Juan estaba bautizando con una concha, una cubeta de agua, le habría alcanzado y sobrado. Pero el bautismo de Juan, con el cual Cristo fue bautizado, requiere mucho más cantidad de agua que lo que cabe en una concha. En el libro de Hechos se registra una ceremonia bautismal realizada por los apóstoles y está relatada de esta manera. Miren. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Noten lo que el texto dice. Los dos salieron del agua. La palabra bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa inmersión o meter debajo o sumergir. En vez de traducir la palabra griega, nosotros la hemos convertido en una palabra hispana, bautizar. Si se fuera a traducir literalmente al español, la palabra bautismo sería inmersión, pero hemos adaptado la palabra griega bautismo, baptizo, bautismo, en lugar de traducir para inmersión. Ahora, cuando hablamos del significado del bautismo, todo el asunto de cómo una persona debe ser bautizada se resuelve fácilmente. Porque miren lo que dice la Biblia. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte en el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amigos, el bautismo, antes que nada, es una muerte, así como Jesús murió. Somos bautizados en la muerte de Jesús, somos sepultados con Él, somos bautizados en la resurrección de Jesús en el momento que salimos del agua. Como ven, el bautismo es un monumento, un recordatorio de las tres verdades centrales del cristianismo. Cuando un ser querido muere, generalmente lo llevamos al cementerio y lo depositamos boca arriba en la tierra. No le echamos un poquito de tierra en la cabeza, no. Lo enterramos de una sola vez. Lo cubrimos completamente de tierra. Recuerden, el bautismo es un recordatorio de la muerte, entierro y resurrección de Jesús. Es por esto que, tal como tú lo puedes ver, en el bautismo el candidato es bautizado, significando que ha muerto a su vida vieja de pecado. Después es sumergido debajo del agua por el pastor. Significa que su vida pasada ahora es enterrada debajo del agua. Y entonces, él es levantado a una vida nueva.
para caminar como Jesús quiere que camine, en una vida completamente de obediencia a su voluntad. Así, el bautismo por inmersión es la única forma de bautismo que significa una muerte, un entierro y una resurrección. Esta es otra razón por la cual el diablo promueve la idea del bautismo de bebés y a través de la aspersión de agua. Porque en este tipo de bautismo no hay ningún significado de muerte, ni de entierro, ni de resurrección. Al echar un poquito de agua en la cabeza o en la frente del bebé, el diablo consigue lo que quería. A través de estas verdades maravillosas de la vida nueva en Cristo desaparecen completamente. Porque estas verdades que acabo de decir, la muerte, el entierro, la resurrección, son verdades centrales del cristianismo. Y de esta manera el diablo ha traído una falsa forma de bautismo para que la gente se concentre en la ceremonia y se olvide del significado real que encierra el bautismo. Como ven, durante la Edad Media la gente dejaba la conversión hasta el momento de su muerte porque querían morir puros. Pero la Biblia, claro está, en ninguna parte enseña esta idea de que uno no peca después del bautismo. Así que cuando sentían en esa época las personas que se estaban muriendo, mandaban llamar al sacerdote. El individuo se arrepentía en su lecho de muerte. Entonces, como ya estaba demasiado enfermo como para meterlo debajo del agua, solo le colocaban, primero lo colocaban en una sábana y lo echaban en el agua, le echaban agua por encima. Pero esto era completamente incómodo, porque la sábana quedaba toda empapada de agua. Después es que decidieron que era mejor echarle solo unas gotitas para no mojarlo completamente. Fue de esa manera que entró en la iglesia el bautismo por aspersión. Aún en la Iglesia Católica Romana bautizaban por inmersión hasta el siglo X. En muchas de las iglesias medievales, en toda Europa, ustedes pueden ver las pilas bautismales donde bautizaban a la gente por inmersión. Ahora, hay algunos que piensan que tú no debes ser bautizado hasta que puedas vivir una vida perfecta, que solamente te puedes bautizar cuando has llegado a la conclusión de que puedes obedecer todo. Pero miren lo que la Biblia dice a ese respecto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es aquí cuando nos vestimos de Cristo, en el momento del bautismo. Es aquí, en la hora del bautismo, cuando comienzas a caminar el camino cristiano. Es aquí que mueres para una vida antigua, y ahí es que te levantas para caminar una vida de obediencia a Dios. Es como ponerse un vestido. Nuestro ser está escondido debajo de la nueva vestidura. Puede ser que alguien se pregunte si realmente es tan importante la ceremonia bautismal. ¿Es tan importante ser sumergido debajo del agua? ¿No puedo amar a Jesús sin bautizarme? Bueno, ¿qué pensarías de un joven que le dice a una chica que la ama mucho, pero que no quiere casarse con ella? Lo mismo sucede en la ceremonia bautismal. Gálatas, en la epístola de los Gálatas, Pablo nos dice que es en el bautismo que somos unidos y ligados a Cristo. Esto muestra la importancia del bautismo. En el bautismo tomamos el nombre de Cristo. Al igual que cuando una mujer se casa, toma el nombre del esposo, nosotros tomamos el nombre de cristianos y nunca debemos avergonzarnos de ese nombre. Hablando de bautismo, Pablo explica con qué somos bautizados cuando nos bautizamos. Miren, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos,
ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Este es un hermoso privilegio para todos. Cuando somos bautizados al cuerpo de Cristo, unidos al cuerpo de Cristo. Más adelante Pablo explica que este cuerpo es la iglesia. Esto coloca a la iglesia en una posición muy exaltada. Es considerada como el cuerpo de Cristo. Y Pablo está declarando que en este capítulo que vimos, que cuando nosotros nos bautizamos llegamos a ser partes, llegamos a ser miembros de ese cuerpo a través del bautismo. Es por esta razón que Cristo estableció la iglesia, para que a medida que los miembros nuevos sean bautizados, lleguen a ser parte de la familia de Dios en la tierra, parte del cuerpo de Cristo, para ser apoyados y ayudados en su crecimiento cristiano. Es por eso que la gente que era bautizada en los tiempos del Nuevo Testamento era bautizada en la iglesia, o sea, unida al cuerpo de Cristo. Tú no puedes simplemente bautizarte sin unirte a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el hombre que se bautiza forma parte del cuerpo de Cristo. Esto es algo muy importante en la hora del bautismo. A veces la gente pregunta acerca del rebautismo. ¿Es bíblico y correcto bautizarse más de una vez? Yo respondo con la Biblia. Miren, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores. Vino a Efeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Note que estos hombres eran creyentes. El versículo 1 muestra eso. El versículo 2 muestra que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. El versículo 3 muestra el problema. No sabían toda la verdad cuando fueron bautizados. Así que se rebautizaron por inmersión cuando recibieron la verdad adicional que causó un cambio significativo en su estilo de vida. Igualmente con nosotros. Puede ser que hayamos sido bautizados por inmersión en una iglesia que enseña el bautismo por inmersión. Pero después que hemos asistido a estas reuniones, hemos aprendido verdades nuevas, tales como el sábado. Ciertamente, esto no es una negación de tu bautismo anterior, de tu primer bautismo. Más bien, es un paso adelante con Jesús. Cuando tú fuiste bautizado por primera vez, fue una experiencia sumamente significativa y Dios dirigió tu vida impresionándote para que fueras bautizado. Pero ahora te ha dado mayor verdad, cosas que tú no conocías antes. Por cierto, el segundo bautismo no niega tu primer bautismo. Claro, yo estoy aquí hablando de personas que fueron bautizadas por el bautismo de inmersión, no como yo, que cuando era niño fui bautizado como un nené. Ese no es un bautismo bíblico. Por eso cuando yo aprendí que el bautismo era por inmersión, tuve que ser bautizado como es la voluntad de Jesús. Algo más que debemos notar es lo siguiente. El bautismo es como una ceremonia de bodas. Nos une al cuerpo de Cristo. Si una persona que ha sido bautizada se aparta de Cristo, vuelve al mundo y virtualmente se divorcia de Cristo. Después, cuando esa persona vuelve a Jesús, yo te pregunto, ¿sería correcto que se rebautizase? Así que el bautismo o el rebautismo es bíblico. Cambiemos ahora de pensamiento.
qué desafíos se enfrenta el cristiano después de su bautismo? Veamos lo que la Biblia dice. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Amigos queridos, las maravillosas nuevas son que Jesús promete proveer la fuerza para que podamos hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. No estamos solo en el desafío de andar como Él anduvo. Él nos ayudará, incluyendo en esa ayuda el vivir una vida de obediencia a sus principios. Todo lo que Él quiere que hagamos es que unamos nuestra vida con la suya. Si hacemos la decisión de ser bautizados como Jesús nos ha dicho que lo hagamos, Él suplirá el poder para lo que tengamos que hacer. Permítame ilustrarlo de esta manera. Aquí tenemos un padre y su hijo caminando por la playa. Al caminar por la arena, el padre le dice al niño: hijo, ¿te gustaría subir a esa montaña? El niño mira lo empinado de la montaña y le parece demasiado alta. El padre percibe su sentimiento y le dice: ¿te gustaría subir hasta la cumbre de la montaña? Sí, dice el niño, pero no puedo. Ah, dice el padre, si tú quieres subir, yo te cargo. Queridos, esa es la manera maravillosa como Jesús llega hasta nosotros. Como ustedes pueden ver en la ilustración, el niño toma la decisión, pero el padre hace posible que el niño realice su deseo. Igualmente es en la vida cristiana. Los mandamientos de Cristo pueden parecer difíciles, a veces pueden parecer imposibles, pero Dios va a proveer el poder para tomar la decisión y para poder vivir a la altura de la decisión que tomamos. El bautismo está lleno de simbolismo y significado. Para Cristo era el comienzo de su ministerio terrenal. Para mí y para ti es el comienzo de una vida nueva aquí en la tierra. Un nuevo comienzo. Así que tomemos un momento para observar la importancia o tal vez la mayor decisión que una persona pueda tomar. Hemos preparado un video para eso. Yo quiero que me acompañes para mirar el video. Repasemos la ceremonia y el significado del bautismo. El bautismo simboliza un cambio de una vida egocéntrica a una vida cristocéntrica. Jesús ha elegido un acto simbólico que desea que manifestemos públicamente para demostrar nuestra nueva relación con Él como Salvador. El significado de este acto simbólico lo describe así el apóstol Pablo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tengamos una nueva vida. Si fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Juan 3:23 declara que Juan el Bautista vino aquí al río Jordán a bautizar gente. Si él hubiese bautizado por aspersión, podría haberlo hecho en cualquier pozo, pero deliberadamente eligió el río Jordán porque había mucha agua. Durante siglos, la mayoría de las iglesias cristianas han ejercido la práctica de bautizar a la gente para unirlas a la fe al nacer o poco después. Generalmente se hace asperjando agua sobre la cabeza del niño mientras el sacerdote invoca una bendición. Pero ¿será esta la forma como los cristianos primitivos lo hacían? Por todo el Medio Oriente y Europa hay muchas pilas bautismales. Fueron construidas para bautizar, en las cuales la gente era sumergida completamente en el agua.
Por ejemplo, aquí en Qumran hay una pila bautismal que usaban los esenios. No cabe duda que el acto simbólico de inmersión es lo que la Biblia describe como bautismo. El bautismo significa seguir a Cristo en su experiencia de muerte, sepultura y resurrección. Cuando el cristiano baja al agua, se contiene la respiración y se relaja el cuerpo. Mientras permanece dentro del agua, no hay respiración, sinónimo de muerte. Pero cuando el cristiano sale del agua, renueva su respiración y esto simboliza una nueva vida. Solo el bautismo por inmersión total simboliza adecuadamente el significado que Jesús tenía en mente. Antes que Jesús ascendiera al cielo, instruyó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tomamos livianamente este mandato. El bautismo no es secundario. Jesús pensaba que era tan importante que él mismo fue bautizado. Pero ¿por qué ha de bautizarse una persona? En Hechos 8, 36 y 37, el etíope le preguntó a Felipe, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y eso es exactamente lo que la Biblia enseña del bautismo. Es una señal de aceptación de Jesucristo y un cambio de corazón. Muchas personas expresan la paz y el gozo que trae el bautismo. Usted puede tener ese gozo también. Recuerde que significa más que una ceremonia. Es una señal de alianza con Jesucristo y nuestra feligresía a su iglesia. Y qué maravilloso privilegio representa. Ciertamente es un privilegio unir nuestra vida con Cristo y con su cuerpo, la iglesia. Pero a veces, justo cuando el Señor nos habla al corazón y nos da la convicción sugiriendo que debemos bautizarnos o rebautizarnos, el enemigo viene con sus sugerencias. Mira, dice, no te arriesgues, piénsalo un poquito más. A lo mejor más adelante, ahora no. En esa forma fue como el diablo tentó a Pablo cuando tuvo la convicción de decidir por Cristo. Noten lo que la Biblia dice. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aparentemente, por el contexto, Pablo estaba dilatando o dejando su decisión para más adelante. Pero el diablo sabe que si ponemos a un lado la convicción de hoy, las probabilidades de que hagamos algo al respecto en el futuro son mínimas. Es por eso que él trata de desanimar a la gente, trata de colocar el pensamiento de que debe dejar para más adelante, cuando sea tal vez más conveniente. Piénsalo. Si no tomamos hoy la decisión, cuando el Espíritu de Dios nos ha hablado, ¿cuándo lo haremos? Yo sé que algunos de ustedes tienen problemas en su vida en este momento. El diablo está presentando todos esos problemas. Algunos tienen problemas familiares, a lo mejor trabajos, problema con el trabajo, en la universidad. Tienen que trabajar y no van a poder guardar el sábado, en fin. Pero no importa cuál sea el problema. Si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, recuerda, Dios proveerá el poder para que tú puedas seguirlo. Él abrirá una puerta, abrirá otra puerta. Yo no sé lo que Él hará, pero tú no estarás solo. Eso es lo que se llama fe. Caminar rumbo a lo desconocido. Jesús dice, yo supliré tus necesidades. Y cree, amigo querido, Él lo hará. Porque Dios no es hombre para no cumplir sus promesas. Puede que en este momento tú estés pensando, me gustaría bautizarme o rebautizarme, pero es que mi estilo de vida no es correcto. O tal vez estoy trabajando en sábado. O tal vez tengo un hábito malo. O tengo dificultades en mi casa con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Amigo querido, quiero compartir contigo un secreto maravilloso en este momento. Dios abrirá el camino
si tú tomas la decisión de servirle. Voy a ilustrarlo de esta manera. Seguramente que tú te acuerdas de los hijos de Israel cuando estaban marchando hacia el Mar Rojo después de haber sido librados de la esclavitud de Egipto. A medida que se acercaban del Mar Rojo, se dieron cuenta que los ejércitos egipcios venían atrás de ellos. A ambos lados estaban las montañas. Delante de ellos estaba el mar. ¿Qué hacer? El enemigo estaba atrás. El mensaje dado a los hijos de Israel fue el siguiente: marchen, vayan para adelante. Se necesitaba fe para obedecer. Pero el registro bíblico dice que ellos colocaron los pies en el agua y de repente el mar se abrió formando un camino seco para que ellos caminasen por él. Esto es lo que Dios hará contigo también. Puede ser que haya dificultades de todos los lados de tu vida, adelante, atrás, por todo lado. Pero Dios dice: hijo, toma tu decisión y va adelante. No te detengas, yo iré abriendo el camino adelante de ti. Creo que hoy necesitas tomar tu decisión. La linda decisión de seguir a Jesús y bautizarte. Aquellos que nunca han sido bautizados por inmersión, yo les invito para que tomen un papel y lápiz y escriban una B como símbolo de su deseo de ser bautizados. A los que ya han sido bautizados por inmersión en otra iglesia, pero que han aprendido una verdad nueva, como por ejemplo la del sábado, el santuario, la verdadera naturaleza de la muerte, etc., quiero decirles que ser rebautizado ahora no niega tu bautismo anterior. Simplemente es dar un paso más adelante con Jesús, ese Jesús que tú amas. Entonces, escribe en el papel RB. Hay también otro grupo que debería pensar en el rebautismo. Son aquellos que una vez conocieron a Cristo, pero que se han alejado infelizmente. Y que desde entonces han estado viviendo tristes, pero han venido y han visto estos programas. Y hoy sienten que necesitan recomenzar todo de nuevo con Jesús. A esas personas, yo les invito a que coloquen también una RB, que indiquen eso en el papel. Hay jóvenes, por otro lado, que nunca han tomado su decisión. Si tú eres uno de esos jóvenes y a través de las profecías has visto que Cristo está volviendo y que no puedes demorar tu decisión, entonces yo te invito para que vengas a Jesús. Él te aceptará como eres. Escribe una B, que quiere decir quiero bautizarme. El error más grave que tú puedes cometer es dejar tu decisión para más adelante. Cuando seas suficientemente bueno, amigo, tú nunca serás suficientemente bueno. Todo lo que Dios te pide hoy es que vayas a Jesús tal como estás y dejes que Él cambie tu vida completamente, que cambie las circunstancias, en fin, Él te ayudará a resolver los problemas que enfrentas. He visto personas que han dejado su decisión para otro momento más conveniente. El diablo sabe que ese momento apropiado nunca llegará. Si tú no tomas la decisión hoy bajo la convicción del Espíritu Santo que está trabajando en este momento en tu vida, las posibilidades de que tú respondas en otro momento son mucho más remotas. ¿Saben? A menudo es el plan del enemigo conseguir que nosotros pospongamos nuestra decisión para un momento más oportuno en el futuro. Y a veces, en ese interín nos quita la vida. Repentinamente, antes de que tengamos otra oportunidad. Es por eso que te invito para que hagas la siguiente decisión. Aquellos que nunca han sido bautizados por inmersión, ya les expliqué, coloquen su decisión en el papel. Aquellos que crecieron en otra iglesia, pero que ahora están convencidos de la verdad adicional que Dios tiene para estos últimos días, también coloquen su decisión.
aquellos que una vez conocieron la verdad de Dios y se han apartado, pero que ahora sienten el deseo y la convicción de regresar y unirse nuevamente a Jesús y a su pueblo en esta tierra, también coloquen su decisión en el papel. Y finalmente a los muchos jóvenes que necesitan tomar su decisión en los años de su juventud, yo les digo, hoy es el momento cuando Dios quiere que tú tomes tu decisión y te quedes del lado de Jesús, que coloques tu voto para Jesús, porque en la grande controversia que se está llevando a cabo en el universo, el hombre tiene que decidir o a favor o en contra, y yo espero sinceramente que tú decidas a favor de Jesús. ¿Quieres orar conmigo ahora? Padre querido que estás en los cielos, ahí están esas personas a punto de tomar la mayor decisión de su vida. A lo largo de todos estos estudios has hablado al corazón, has tocado la puerta de la vida. Muchos de ellos están luchando, muchos de ellos tienen miedo, pero ahí están tus brazos esperándolos. Ahí está tu promesa diciendo que tú abrirás el camino. Y en este momento, Padre querido, que tu Espíritu ayude a esas personas a tomar la decisión correcta, que coloquen su voto al lado de Jesús. Te suplicamos en el nombre de ese maravilloso Salvador que tenemos. Amén. Siendo que este es el programa final de la serie, ¿podría hacerte una sugerencia más? Si tú no has estado asistiendo a un culto en el sábado, ¿por qué no lo haces el próximo sábado? Simplemente busca la iglesia adventista del séptimo día más cercana donde tú vives. O pregúntale al amigo que te invitó para ver este programa. Él debe conocer la iglesia. Sé que al hacer eso, experimentarás no solamente la bendición de Dios, sino también la recompensa de ser parte de la familia de Dios alrededor del mundo. Que Dios te bendiga. Mientras continúes viviendo una vida de obediencia a Él, el Señor Jesús estará dándote las fuerzas que tú necesitas para ser victorioso. Quiero verte un día, cuando Jesús vuelva, en el grupo de los redimidos de todas las épocas. Hasta entonces, un grande abrazo y que Dios te bendiga siempre.